Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos al podcast Ciencia es, un podcast de la Universidad Centroamericana. Y el día de hoy vamos a abordar un tema súper interesante, dando paso a una distribución del conocimiento, a un nuevo campo que podemos abordar y que juntamente entre cada uno de nosotros vamos a compartir puntos de vista, reflexiones sobre diferentes temáticas a lo largo de nuestro tránsito universitario. Entonces sean bienvenidos cada uno de ustedes. Y el tema del día de hoy es el abuso infantil, ¿vale? Entonces, cada día miles de niños sufren en silencio. Son víctimas de un problema que muchos prefieren ignorar, pero que no desaparece solo porque no lo vemos. El abuso infantil no solo deja de cicatrices físicas, sino que marca vidas enteras. Es un tema difícil, incómodo, pero urgente de abordar. Bienvenidos a Ciencia es. Mi nombre es Alexis Aguilar y aquí hablaremos sin miedo, con información clara, sobre testimonios reales y la guía de expertos que nos ayudarán a entender, a prevenir y a enfrentar esta realidad. Porque estamos seguros que la mejor herramienta contra el abuso es la conciencia y la acción. Durante cada episodio vamos a explorar diferentes historias, soluciones y formas de apoyar a quienes más lo necesitan. Juntos podemos romper el silencio y cambiar vidas. Así es que sean bienvenidos, chicos. Para empezar, este podcast se encuentran con nosotros diferentes estudiantes de las licenciaturas de Universidad Centroamericana y le queremos dar la bienvenida a Marieli Carrillo López, estudiante de Derecho, a Julio César Morales Espinosa, estudiante de Psicología, a Erika García de Regil, estudiante igual de Psicología, y por parte de la licenciatura en Ciencias de la Educación se encuentra con nosotros Sara Fernanda Ibarra Sánchez. Vale, pues bienvenidos chicos, y justamente como les comentaba hace un momento, el tema de hoy es el abuso infantil. Y ante ello, les quiero preguntar, de acuerdo a su punto de vista y a su campo de estudio, ¿ustedes cómo pueden definir el abuso infantil y cuáles podrían ser sus tipos? ¿Quién quiere empezar? Adelante, Julio. Como lo define la Organización Mundial de la Salud, el abuso infantil se define como cualquier tipo de abuso o desatención que afecte a un menor de 18 años. Abarca abuso emocional, abuso físico, desatención, negligencia o abandono. Esto o de alguna explotación infantil o de otra índole que afecte su integridad emocional, física o psicológica. Esto se podría definir como todo aquello que daña el bienestar del niño, todo aquello que lo saca de su zona y digamos no está preparado para eso todavía. Ok, entonces pues Julio nos comparte esta definición muy interesante. Fer, ¿tú qué podrías opinar justamente sobre la definición del abuso infantil? Pues como lo dice, es cualquier tipo de maltrato hacia un menor de edad. Puede ser en cualquier entorno, sea escuela, familia, comunidad, y el mismo puede ser ejercido tanto por familiares cercanos, incluso maestros, cuidadores a cargo del menor o personas externas a él. O personas externas. Justamente es muy interesante de tu punto de vista. Erika, ¿tú cómo lo puedes argumentar? Pues sí, como un maltrato hacia una infancia en la que se envía al niño hacia un entorno en el que todavía no está preparado. Este puede ser violencia sexual, violencia física, violencia psicológica, incluso económica, porque hay muchas veces que a los niños los mandan a trabajar para que los padres puedan mantenerse. Entonces, todo aquello que afecta el desarrollo completo de la infancia. Ok, fíjense lo que nos comenta Erika, todo aquello que impide el desarrollo completo de la infancia, ¿no? Justamente es una de las grandes cuestiones que vamos a abordar en este podcast. Y Marieli, ¿cuál sería tu punto de vista justamente de esta definición? Abordándole desde la rama del derecho, el interés superior del menor es lo que tenemos que proteger principalmente. Entonces, cuando hablamos de un abuso infantil, estamos hablando de un tipo de maltrato, de un tipo de vulneración a sus derechos humanos del menor. Entonces, es esta, como bien lo decían ya, lo que impide que el menor se desarrolle y que aparte daña su integridad física y moral también. Ok, es aquello que, por ejemplo, desde el ámbito del derecho, prevalecer siempre su interés, Sí. ¿no? Su interés. Ok, bien chicos, ahora, con base en lo que ustedes han argumentado,
¿Cómo ustedes consideran que son las principales señales que algún infante puede manifestar sobre o que puede dar a conocer que está sufriendo este tipo de abuso infantil? ¿Ustedes cuáles consideran que serían esas señales? Bueno, creo que como padres conocen muy bien a sus hijos, ¿no? Entonces, el ver ciertos cambios de conducta que puedan llegar a tener. Por ejemplo, si es un niño muy extrovertido, que de la nada sea muy retraído, que empieza a tener conductas agresivas en las que ya no quiera jugar con los mismos juguetes que tenía, ya no quiere salir con sus amigos, ya no quiere ir a la escuela, o hay ciertos detonantes, por ejemplo, como el ir a casa de algún familiar que antes se disfrutaba bastante, en este momento ya no y se presentan conductas reacias hacia esto. Ok, justamente la conducta puede llegar a modificarse. ¿Ustedes qué opinan, chicos? Creo que hay también señales físicas en las que, bueno, como tú eras docente, he visto en prácticas que, o sea, a lo mejor uno que otro niño lleva golpes que no debería de tener, como, no sé, cinturón, o sea, marca de cinturón en la espalda o moretones, pellizcos, alguna fractura sin razón aparente que la deba de tener. Igual, como dice ella, pues señales emocionales del Ok, comportamiento del menor. perfecto. Julio, ¿tú qué? Algunos indicadores físicos son la eneuresis o ecopresis. Son esa falta de control de esfínteres, Ujú. digamos que se tiene que considerar igual los hitos del desarrollo del infante. Porque, digamos, si está dentro de una edad donde es normal eso, pues no sería una estado de alerta. Pero si está fuera de la edad, digamos que sería un estado de alerta. Ahí el terapeuta tendría que evaluar más a profundidad para poder verificar a partir de qué situación o de qué suceso se está presentando esto. También son embarazos tempranos, o también, como mencionan en el comportamiento, son pesadillas frecuentes, que esto puede originar trastornos a futuro. También puede originar, digamos, cambios en el comportamiento, que puede estar muy a la defensiva con los demás, o puede, digamos, aislarse de los demás. Y algunos indicadores emocionales es que, digamos, que le tiene miedo a sucesos o a una población en general, como son adultos, algún familiar. Digamos, ahí se estaría, digamos, indicando un estado de alerta en el infante. Ok. Marieli, ¿tú qué puedes comentarnos de esto? Yo creo que aunado a lo que comentan todos ellos, sí existe un cambio de conducta, porque si es muy tranquilo puede volverse agresivo, puede volverse de alguna manera extrovertido más allá de lo normal. Si al contrario, si es extrovertido, puede encerrarse, puede ya no tener la misma confianza con las demás personas, inclusive con sus padres, cuando incluso son más de estar alegres, cambian mucho el ánimo, hasta el rostro se les ve decaído. Yo creo que son factores que se analizan y que muchas veces los padres tienen que tener mucho en cuenta eso, pero realmente a veces hasta en su mismo hogar es donde ocurren todos estos tipos de abuso. Ok, entonces podemos ir concluyendo este apartado que los niños, ¿no? Cuando sufren un tipo de abuso infantil pueden manifestar en el cambio de la conducta, ¿no? Que la desarrollaba y que ahora ciertas prácticas ya no se realizan o al contrario se pueden potencializar, que pueden ya no tener control de esfínteres, ¿no? Lo que nos comentaba Julio que puede, en una cuestión de emociones, podemos ver que ya no son las mismas que anteriormente tenía, o ya el abuso infantil hasta el grado máximo, ¿no? Diferentes señales físicas, marcas en el cuerpo que hacen que pensemos que se puede, que haya presencia del abuso infantil. Bien, ahora a los futuros profesionales de la psicología, la siguiente pregunta va para ustedes, chicos. ¿Cómo nosotros, como adultos, padres, maestros, familiares, podemos abordar a un niño con sospecha de que está siendo víctima de abuso infantil? ¿Cómo nosotros, desde nuestro punto de vista, desde nuestra posición, siendo un padre, siendo un maestro, podemos abordar el tema con los infantes? Hay una técnica del semáforo, es una técnica educativa que esto previene, digamos, el abuso carnal. Es donde se le implementa, digamos, los colores verde, amarillo y rojo. Cada Ujú. color va indicando algún tocamiento que pueden tener personas exteriores hacia el infante. Por ejemplo, rojo ya serían señales de alerta, amarillo sería como que se puede interpretar de mala manera, pero tal vez
no es con la intención que se está interpretando, y el verde son, digamos, tocamientos seguros para el infante. Y también sería pues buscar la ayuda de un profesional, un psicólogo infantil, el cual tenga la preparación idónea para abordar el caso de una manera eficiente, considerando que el tratamiento pues es un proceso, no es de un día para otro igual. Ok. Eric, ¿tú qué nos quieres? Pues yo siento que lo ideal es crear un ambiente seguro y en el que el niño se sienta cómodo. No podemos hablarlo en la calle, no podemos hablarlo en el salón de clases porque muchas veces puede llegar a ser incómodo para el niño. Tenemos que crear un ambiente en el que se sienta cómodo, seguro, hablando de las cosas que está diciendo y que sepa que no se le va a juzgar. También tenemos que tener en cuenta que no podemos hacer promesas que no se vayan a cumplir. Lo común es decir, tú me lo puedes contar, yo no lo voy a decir a nadie, porque este no es el caso. O sea, si hay un abuso, pues nosotros tenemos la responsabilidad como futuros psicólogos de hablarlo con los padres y en dado caso de que esto llegue a alguna instancia jurídica, pues también poder hablarlo durante los juicios que sean. Entonces, también es necesario que le hablemos a los niños en un lenguaje en los que ellos entiendan las cosas que están pasando. No podemos usar palabras súper técnicas o palabras que un niño no puede entender. Entonces es necesario que, combinado todo esto, creemos un ambiente en el que el niño se sienta cómodo y seguro para poder platicar las cosas que le están sucediendo. Correcto, entonces, como profesionales de la psicología tenemos que crear los ambientes necesarios, que hay un entorno de confianza, que el lenguaje sea propio para que el infante nos pueda entender o la infante nos pueda entender y que al mismo tiempo la estrategia que comenta Julio sobre el semáforo a través de indicadores con colores permite justamente establecer parámetros sobre el grado de abuso infantil que puede percibir o que puede tener un infante. Ok, ahora en el ámbito del derecho, Marieli, por ejemplo, ¿cómo funcionan las leyes de protección infantil en nuestro país? Pues el funcionamiento de las leyes de protección infantil en los últimos años ha estado en mucha transformación. Ha habido muchos cambios al respecto después de la reforma del 2011 a los derechos humanos. Existieron muchas transformaciones a esto. Incluso en la Constitución, en su artículo cuarto, ya está establecido que sobre todo tiene que prevalecer este interés del niño, incluso en un juicio. ¿Para qué? Con el fin de proteger su integridad. Y respecto al abuso infantil, pues en cuestión de leyes está debidamente regulado y sí existe una protección en cuanto a restricciones a las personas que cometieron el abuso para que no puedan acercarse al menor y asegurar también su integridad y precisamente que se le dé también este apoyo psicológico que mencionan, estos entornos seguros y estos espacios de confianza donde ellos puedan manifestar lo que están sintiendo. En cuanto a leyes, pues todavía en nuestro país seguimos avanzando con las regulaciones. Sin embargo, sí es importante mencionar que ya están y principalmente en el artículo cuarto constitucional, donde ya vemos que ya se prioriza el interés superior del menor. La Suprema Corte de Justicia, en una ocasión que una niña solicitó un juicio porque así era necesario, incluso tuvo que hacer uso de este lenguaje adecuado que mencionabas para que el menor pueda entenderlo, para que con sus palabras el menor también pueda entender que el Estado, que la Corte, que las leyes sí están protegiendo sus derechos. Ok, oye Marieli, y para que tengamos un poco de mayor conocimiento, por ejemplo, el artículo cuarto de la Constitución Política, ¿qué argumenta, qué nos puede decir justamente para prevalecer el interés superior del infante? Pues aparte de mencionar muchas regulaciones sobre la alimentación, el vestido, los derechos básicos de cada ser humano, también hay un párrafo específico donde dice que se tiene que priorizar en todo momento el interés superior del menor. Los derechos del infante se tienen que priorizar en cualquier instancia. ¿Por qué? Porque es una vida que se está formando y que no debería ser vulnerada. Ok, perfecto. Bien, pues tenemos la postura desde las leyes, ¿no? ¿Cómo lo podemos abordar?
Y ahora, en el ámbito de las ciencias de la educación, Fer, por ejemplo, eh, ¿cómo nosotros podemos romper este tabú y fomentar conversaciones abiertas sobre el abuso infantil, perdón, en ambientes educativos? ¿Cómo podemos romper ese estigma nosotros como profesionales de la educación? Pues justo actualmente los embarazos son de adolescentes, entonces creo que esa mentalidad cerrada de hablar de un tema tan serio de una forma vergonzosa no debería de ser así. Debe, no sé, desde padres y maestros hablar con los niños, porque ningún niño está exento de un pedófilo o un pederasta. Hablar con ellos de una forma clara, adecuada y para su edad que tenga él. Y, por ejemplo, padres y maestros, no sé, hacer actividades en casa o en escuela donde se identifican todas las partes del cuerpo de esto es tal, estas son las partes íntimas de cada género y que el niño distinga de manera de que esto se debe tocar, esto no. Me tocó igual en una actividad con uno de mis sobrinos de este es el cuerpo humano, te voy a señalar con partes, con un color rojo lo que no se debe tocar. Obviamente imágenes animadas que no distorten tanto como pues algo mal en el niño, entonces, o sea, identificar esas partes que pues que se deben de hablar de alguna u otra forma con los niños. También el saber a decir no. O sea, porque esos son niños que les cuesta muchísimo y reconocer el no y practicar con ellos frases como, oh, no me gusta esto, no deberíamos hacer esto, no me puedo callar, debo decírselo a mis papás. Y pues como maestro o como padre de familia deben ser señales, pues, que debemos observar todo el tiempo. O sea, yo sé que antes como maestro tengo 45 alumnos a mi cargo, ¿cómo voy a observar a cada uno? Pero pues, sin embargo, este es nuestro trabajo, ¿no? De observar a cada uno cuando cambian de comportamiento regularmente. Y si es así, pues hacer un dibujo de cómo te baña tu mamá, cómo te baña tu papá. Porque incluso aunque son padres, de la edad de lactancia a los 3 años, pues son dependientes, ¿no? De su higiene, de ciertas cosas. Pero incluso en guarderías, pues no sé, revisarle el pañalito a tu bebé o no sé, ya después de los 3 años, pues habrá niños que le diga, ¿quieres que yo te bañe? ¿Quieres que yo lo haga? O tú mejor prefieres hacerlo. También es el derecho de decir niño lo que opina y lo que siente. Y justo, por ejemplo, si un maestro detecta en un dibujo, no sé, algo que no debería ser, o sea, que sea inadecuado para su edad, entonces se canaliza pues justo con el psicólogo, ¿no? Él ya pues sabrá qué hacer y cómo intervenir para solucionar la situación del niño. Correcto. Entonces, si se dan cuenta, chicos, lo que estamos justamente abordando y poniendo al centro del debate de la mesa es la forma en abordar el abuso infantil, pero desde diferentes campos, ¿no? Y que estos campos están contribuyendo a justamente lo que Marieli nos comenta, prevalecer siempre su interés superior. Es decir, desde un ámbito de la educación, generar las estrategias, generar los recursos necesarios para hablar del tema sin tabú, sin un estigma, ¿no? Para argumentar o enseñarle a los infantes cuándo está sucediendo este tipo de cosas, cómo expresarlo, que desde el ámbito de la psicología, cómo se pueden generar estrategias, recursos, crear los ambientes necesarios para que el infante que lo está sufriendo en ese momento tenga la capacidad para expresarlo en un ambiente de confianza. Y ahora con la postura de Marieli es justamente buscar en una cuestión jurídica las condiciones necesarias para que el interés superior del menor siempre sea prevalecido, siempre se prevalezca, siempre se vea por ese bien. Ahora, chicos, por ejemplo, en el ámbito, ahora adentrándonos un poquito más en la cuestión del derecho, Mar, ¿cuáles tú crees que son las principales barreras legales que impiden que los agresores sean castigados? Porque de repente cuando un niño está sufriendo abuso infantil y el que lo genera no es castigado, no tiene las sanciones necesarias, ¿por qué existen estas barreras? Primero, por el sistema de justicia de nuestro país. Actualmente ciertamente se encuentra en un momento de transformación nuestro sistema jurídico, pero tiene muchas deficiencias en el proceso, entre las cuales, si bien se prioriza el interés de la víctima, también se prioriza el al culpable o posible culpable, más bien considerarlo inocente hasta que en juicio se demuestre lo que es Ujú. contrario.
Entonces, como tal, al principio de los juicios, al principio de una etapa de estas cuestiones, siempre es necesario que se aplique una medida sobre esta persona, sobre todo cuando es un caso de abuso. Por ejemplo, podría ser una orden de restricción o cuestiones de que no se puede acercar al infante por cuestiones que también puede salir dañado en su integridad y aparte pues psicológicamente por los daños causados. Sin embargo, como lo decía, hay mucha corrupción en nuestro país, hay muchas deficiencias en el sistema judicial de nuestro país que actualmente se está transformando y quizá existan más. Entonces, nosotros como futuros profesionistas del derecho, nuestra labor es que ayudemos a contribuir y a proteger estos derechos. Y si bien que no desde el principio puede ir a la cárcel el que es inculpado porque tiene el derecho a presumirse como inocente, sí se puede poner una restricción contra el menor, sí existen barreras porque la legislación aún es muy pobre, porque necesitamos más legislaciones, pero lo cierto es que pues podemos decir que vamos avanzando, vamos en un buen camino y lo que sí se puede hacer es que nosotros como vamos a ayudar a intervenir, que también, porque la mayoría de los casos queda sin justicia, porque los niños también tienen miedo a hablar, porque no existe esa confianza o incluso los padres no se sienten capaces de ir a contárselo a alguien más y mejor le dicen al niño que cache. Esa educación que tiene que empezar a lo mejor desde casa, desde una reeducación del pensamiento para que nosotros podamos expresar lo que está pasando y se pueda hacer justicia. Fíjate qué punto tan interesante estás abordando, Marieli. Repensar la educación, ¿no? La educación en casa, cómo la tenemos que construir o muchas veces deconstruir para que justamente cuando hay estas problemáticas se generen las condiciones necesarias para que los infantes puedan expresar abiertamente si lo están sufriendo, ¿no? Entonces, la legislación, como lo comentas, tiene enormes áreas de oportunidad todavía para poder atender de forma oportuna, correcta, y que estas barreras dejen de existir, ¿no? Que las podamos superar. Correcto. Bien, gracias, Marieli. Fer, por ejemplo, igual en el ámbito de la educación, perdón, ¿qué pueden hacer los padres de familia para educar, por ejemplo, ahora este punto que toma Marieli, para educar a los hijos, pero sobre una prevención del abuso infantil? ¿Cómo lo podemos abordar? Bueno, sí, como lo decía, pues igual, nombrando cada parte del cuerpo. También, bueno, siento que ahora los padres no le prestan la atención a los niños como debería de ser. Entonces, supervisar el contenido, que hoy los niños, cualquiera ya está, tiene accesibilidad a la tecnología, supervisar qué contenido de cada uno de sus hijos y, por ejemplo, también supervisar cuando van a reuniones familiares, que a veces pues pareciera que no, pero la mayoría de casos se da en familia donde está jugando con sus primos, está jugando con sus hermanos, con sus tíos, con sus abuelos. O sea, no, deberían de pues supervisar cómo juegan, con quién están, incluso pijamadas en, no sé, en casas ajenas, con amigos, con familia. No debería de ser dormir el niño en una cama ajena. Y si es que fue así, entonces no sé, mostrar más interés en la vida personal del niño y decirle de forma abierta cómo te fue hoy. ¿Quieres platicarme algo hoy? ¿Algo te hizo sentir incómodo en casa de tal? Puedes decírmelo, no me voy a enojar, platícame como si fuéramos pues amigos, no tengas esa restricción de que soy papá o soy maestro, no, cuéntamelo cómo me fue de una forma muy abierta. Y pues también los padres, no sé, distinguir qué personas adultas pueden confiar y en quiénes no. Y también así como en maestros, o sea, con quiénes puedes contar y con quiénes no. Y sí darle un seguimiento a que si detectas algo en tu hijo, pues intervenir lo inmediato posible para poder asegurar el bienestar del menor. Ok, perfecto. El tema que abordas, la supervisión del juego, de la interacción entre pares o con otras personas es muy importante. Efectivamente, quizá la mayor parte del abuso infantil se puede generar con un familiar muy directo, ¿no? Que puede someter al infante a realizar ciertas prácticas que no deberían de suceder y que ahora en este diálogo, en esta comunicación entre mamá, papá e hijo, ¿no?
que te platiquen el día a día. Es muy importante, ¿no? Tener una conversación plena con tu hijo te ayuda a reconocer si existen diferentes indicios o manifestaciones del abuso infantil. Bien, muchas gracias, Fer. Ahora, en el ámbito de la psicología, por ejemplo, chicos, ¿cuáles ustedes consideran que son las secuelas a largo plazo sobre el abuso infantil en una salud mental? A quien guste, le damos primero si quiere a Erika. Ok. Hay que reconocer que puedes desarrollar algún trastorno, por ejemplo, un trastorno ansioso, alguno depresivo, o el más común podría ser el estrés postraumático, porque es una situación en la que tu integridad se vio dañada y entonces esto no se quita, no se cura, es algo que vas a tener toda la vida. Hay ciertos detonantes que en algún momento de tu vida pueden haber pasado 10 años, 15 años, y ver ciertas cosas te van a detonar la regresión al trauma que viviste en la infancia por ese abuso. También una introversión, evasión de sentimientos, porque claramente, como lo mencionaba Fer, no hay como mucha apertura al decir, me pasó esto, me sucedió esto, o como lo mencionaba también Marieli, los papás no se sienten listos para hablarlo. Entonces lo que hacen es guardarlo y esto le va a generar al niño una evasión de sus sentimientos porque va a decir, ok, si a mi papá no le importa, entonces yo no tengo por qué decirlo nada. Si mi mamá me dijo que me callara, yo no tengo que decir nada. Entonces el no enfrentar la realidad puede generar un trauma aún mayor hacia ciertas cosas que pues los niños al final de cuentas van a seguir teniendo durante toda la vida adulta. Ok, bien. Julio, ¿tú qué nos puedes? Por ejemplo, podría desarrollar trastorno de personalidad límite, que se identifica por la inestabilidad emocional que tiene el infante o en un adulto. Esto se podría manifestar con abuso de sustancias, manejos excesivos o conducir de manera muy precipitada para, digamos, el ambiente o el lugar donde esté. También se podría originar con trastornos alimenticios como son dismorfia corporal, anorexia nerviosa y algunos otros indicadores como mencionan son retraimiento social y el trastorno de estrés postraumático. Ese trastorno pues digamos se manifiesta a través de sueños, a través de episodios durante el día. Pero este trastorno digamos, si el abuso infantil fue en la infancia, se podría estar manifestando en una edad adulta, en una edad de joven o digamos se podría manifestar con una temporalidad adecuada de acuerdo al DSM-5. Digamos, se tendría que manifestar y esto, digamos, serían las secuelas a largo plazo. Se podría manifestar, como lo menciono, a través de sueños, pesadillas, la eneuresis, ecopresis, o se podría manifestar igual con esos pensamientos intrusivos durante el día. Digamos, como de, pasó tal cosa o tal olor, tal situación me está recordando lo que viví. Digamos, me podría detonar la secuela que yo ya traía durante mucho tiempo o tal vez a reciente. Ok, entonces sí hay condiciones que son desarrolladas o las manifestaciones a lo largo de la vida, lo que comentaba Erika, diferentes trastornos, diferentes condiciones que impiden la calidad de vida de estas personas, ¿no? Ciertamente, bien. Última pregunta, chicos, y es más en un torno desde su postura, desde su licenciatura que ustedes están estudiando. em, Justamente ya para cerrar, ¿cómo ustedes pueden abordar el abuso infantil, por ejemplo, en su campo de estudio? ¿Y cuáles son las acciones que ustedes como futuros profesionales emplearían para contrarrestar esta problemática social? Para ir cerrando y si pueden comentar alguna conclusión del podcast, se los agradecería. Empezamos si quieres por Fer. Concerning el abuso infantil, pues yo creo que dos instituciones clave que son la familia y la escuela son dos lugares que tú interactúas diariamente, son puentes, tanto padres como docentes, que debemos de detectar estas señales físicas o emocionales en el niño se presente el abuso en la escuela o en casa, pues alguna gente adulto tiene que tomar en cuenta estos factores y siempre quererle al niño, siempre, siempre, porque a veces se le cuestiona, no es cierto. Si fue en tu familia, no, qué vergüenza, vamos a romper el lazo familiar o no, no, si pasó, pues pasó y como papá si te está contando o pasaron por esa situación, pues como papá ya a lo mejor es difícil, pero
no sé, gestionar esa emoción de controlarse y, bueno, mi hijo ya lo pasó, mi estudiante ya lo pasó, bueno, ahora tengo que intervenir de la manera correcta y no mostrar como que él hizo algo malo, porque pues finalmente no fue su culpa. O sea, siempre, siempre creerle al niño y pues yo creo que como desde una perspectiva docente, yo creo que esta problemática va desde las condiciones sociales que esta impone de manera en que, por ejemplo, hay profesores hombres que quisieran dar en nivel preescolar, sin embargo no es así y si los hay son contados, pero pues hemos visto en noticias que seas hombre o mujer, seas docente o maestro o maestra, pues no desertan esa condición de que, o sea, de abusos de un niño, o sea, no debemos como de condicionar, si es hombre no puede estar cerca de un niño, porque incluso maestros han cometido estos actos, entonces, pues sí, como agentes claves, maestros y padres, trabajar en conjunto para el bienestar del menor, ¿verdad? Correcto, bien. Gracias, Fer. Julio. Menciona un tema muy importante que es el identificar. El identificar como, digamos, se tendría que identificar qué tipo de abuso está sufriendo el infante. Digamos, como primer punto sería el abuso físico. ¿Cómo se identifica? Con quemaduras, con lesiones, ahora sí, con lesiones de alguna extremidad del cuerpo, o con golpes, moretones, y cuando se les pregunta a los progenitores sobre esas causas, digamos, sobre esas lesiones, sobre esos golpes, no brindan la información de o se cayó o tuvo algún accidente. En ocasiones, digamos, sí es fiable, pero en ocasiones cuando ya es muy recurrente eso, digamos, como que ya sería un indicativo de alerta. También otro sería el abuso emocional. El abuso emocional, digamos, se identifica con los insultos, con la agresión verbal, con sobajar al niño, de tú no puedes, con hacerlo sentir mal. Otro sería el abuso, digamos, el abuso carnal. Ese se identifica con tocamientos, violaciones o la utilización de niños para fines de utilización de material de contenido explícito infantil. Otro punto sería el abuso psicológico. ¿Cómo se identifica? El abuso psicológico se identifica a través de las humillaciones, de las amenazas de abandono o algo muy frecuente que se da dentro de una cultura mexicana, que es la comparación con otros infantes. De este infante ya lo logró y tú no puedes. Esto, digamos, estaría creando una inestabilidad en el niño y tendría problemas probablemente de autoestima en un futuro. Otro sería también lo de abandono o negligencia. Son dos cosas muy diferentes. El abandono, pues, es la ausencia de los progenitores y digamos que no hay esa utilización o no hay, digamos, no cubren las necesidades básicas como son techo, comida, educación o salud. Y en la negligencia, a pesar de que en ocasiones se cubren estas necesidades, son padres muy ausentes, creando vínculos desorganizados en el infante o desarrollando, no sé, apegos evitativos en el infante. De que el infante sabe que están ahí, cubren sus necesidades, pero saben que si tienen algún problema o tienen que tocar algún tema, como lo mencionan las compañeras, no son los idóneos porque no van a validar lo que está sintiendo o no van a validar lo que él está pasando en ese momento y no le van a servir como de guía para un futuro. Y para, digamos, implementar una estrategia sería como lo mencioné, lo del semáforo. No solo implemento también para el abuso carnal, sino también para el establecimiento de límites y para el reconocimiento emocional. Digamos, también al niño hay que reeducarlo o educarlo para que tenga una expresión emocional, de que pueda expresar lo que está sintiendo en el momento. Digamos, en este caso se manejaría el semáforo de verde, digamos, me siento bien, me siento tranquilo, me siento feliz. Amarillo, digamos, hay algo que me molestó en el transcurso del día, tuve algún pequeño problema, pero considero que puedo tener solución o con el apoyo de un docente, de un padre de familia, sé que puedo sacar esta situación adelante. Y el color rojo ya sería un indicativo de alerta, de que esta situación está sobrepasando al infante y no tiene el apoyo de ningún maestro o de ningún tutor o cuidador. Y también se podría manejar, como lo mencioné, como el abuso carnal, que es identificar en qué partes del cuerpo está permitido tocar al infante y es el establecer límites igual. Como lo mencioné, el verde es un lugar seguro. El amarillo, digamos, es un lugar que se puede interpretar de una manera ofensiva o no la adecuada, pero digamos tal vez no es con la intención. Y el rojo sí ya sería un estado de alerta en el infante. Ok, perfecto, bien, pues justamente la herramienta que nos comparte Julio es identificar el estado emocional,
físico del infante para reconocer y actuar en el momento correspondiente. Justo como lo mencionaban, me parece necesario que todo empiece desde la familia, desde casa, porque muchas veces son temas tabús, yo lo entiendo, pero hay que deconstruir y reeducar la familia eh, para que puedan darle al niño la seguridad de si tú te puedes expresar, qué te molesta, qué no te gustó. Si, por ejemplo, te toqué el brazo y a ti no te gusta, me lo puedes decir y no lo vuelvo a hacer. Hay que respetar también los límites que ponen los niños, porque aunque sean infantes, aunque las personas digan, ay, no, no es consciente de lo que está pasando, claro que los niños entienden y si te está diciendo, a mí no me gusta que hagas esto, hay que respetar los límites que están poniendo y tú como familiar entender que hay ciertas cosas que tal vez porque tú no has dado la apertura para que se hablen, no van a suceder. Tenemos que empezar a hacer que los niños reconozcan sus emociones. Esto no me gusta, esto sí me gusta, me molestó que me hablaras así, me molestó que me dijeras esto, me gustó que me dijeras que me quieres. Entonces, desde la familia es donde tenemos que empezar a reeducar y reorganizar todo lo que está sucediendo para que en dado caso de que pase algún abuso infantil, ya sea sexual, sea físico, sea psicológico, el niño se sienta con la confianza de acudir con alguien y decir, oye, me sucedió esto y no me siento cómodo porque a mí me enseñaron que si me pasa algo que no me gusta, yo lo tengo que expresar. Entonces, desde el hogar hay que empezar a fomentar estrategias para poder hablar de manera abierta los temas que pueden llegar a ser un poco tabú. Ok, justamente me quedo con esta parte de Erika, reeducar, repensar cómo nos relacionamos en nuestro entorno familiar, de construir procesos, sobre todo romper este tabú, este estigma que hay en torno al abuso infantil. Bien, gracias, Erika. Marieli, ¿tu conclusión? Pues ya concluyendo y complementando todo lo que ya mencionaron, yo creo que desde diferentes áreas ya vimos que podemos brindarle este apoyo al menor. Fer, desde el ámbito escolar, de brindarle ese apoyo de cuéntamelo, soy tu amiga y no tienes por qué tenerme miedo. Ellos desde el ámbito de la psicología, de que te podemos ayudar a sobrepasarlo, a pasar lo que estás llevando. Nosotros desde el ámbito jurídico, del yo voy a asegurarte que se te proteja tu derecho que se te fue vulnerado. Yo creo que todos podemos contribuir con este tema y como lo dicen, reeducar familias, reeducar el pensamiento. ¿Por qué? Porque ciertamente muchas veces creemos que el abuso infantil no está, pero solamente es porque nosotros no lo queremos ver. Entonces, ahí yo creo que esa es la gran conclusión que yo me llevo, que todos desde nuestras trincheras podemos ayudar a contribuir a que el abuso infantil deje de pasar y ayudar a darles esta confianza a los niños, a los infantes, de que sí pueden tener una infancia bonita y de que no es necesario que sufran ya más violencia y de que no se tienen que callar, que ningún infante ni ninguna persona que sufra abuso tiene que callar y de que siempre va a existir alguien que los va a escuchar y que les va a creer. Correcto, bien. Pues es justamente visibilizar el tema, a abordarlo. Les quiero dar las gracias, chicos, por esta participación en el podcast Ciencia es. Qué interesante que podamos discutir, que podamos conocer su punto de vista sobre las diferentes temáticas. Y pues les recordamos a nuestra audiencia que todos los días jueves, Universidad Centroamericana con diferentes estudiantes va a lanzar esta iniciativa del podcast con diferentes temáticas para abordarlas y conocer un poquito diferentes cuestiones. Pues que tengan bonito día, chicos. Muchas gracias.